Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las entrevistas de cara a las elecciones municipales que estamos realizando para que lo puedan ver nuestros lectores de La Voz de Marchena en el canal de YouTube. Y en esta ocasión, pues tenemos aquí con nosotros al candidato a la alcaldía de Marchena por Izquierda Unida, Francisco Rey. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que vuelve Izquierda Unida a presentarse a unas elecciones. Y sobre todo, vuelves como candidato, que ya conoces esta experiencia, pero habían pasado unos años. ¿Cómo ha sido este transcurrir? Primero, desde que fuiste la última vez candidato en 2011, con un buen resultado entonces históricamente para Izquierda Unida, y luego en estos últimos 4 años, que me imagino que habrán sido pues un poco difíciles para el partido viéndose fuera del ayuntamiento, ¿no? Bueno, Izquierda Unida se ha presentado siempre. Lo que pasa que la política de confluencias, ¿no? En fin, el unir o unirnos con otros compañeros, ¿no? Con otros movimientos, pues se han generado adelante. En fin, un poco se ha ido cambiando el nombre en función de los acuerdos que se han llegado con diferentes movimientos de izquierda para confluir en una candidatura. Pero Izquierda Unida siempre ha estado presente en todas las candidaturas que se han presentado a las elecciones municipales de Marchena. Y ahora, en este caso, bueno, somos con Andalucía, pero además Marchena somos la única fuerza política que forma parte de Con Andalucía y por eso somos Izquierda Unida, ya mucho más visible, mucho más evidente, y vamos con nuestros símbolos, ¿no? Con nuestro, un poco, recuperamos nuestra visibilidad como Izquierda Unida, aunque ya te digo, con anterioridad nunca dejamos de presentarnos y nos presentamos. Evidentemente, yo es la tercera vez que me presento. Me presenté por primera vez en el año 2007, donde junto con el Partido Socialista, que fue cuando perdió las elecciones, estuvimos en la oposición hasta el 2011. En el 2011 me volví a presentar y, bueno, un buen resultado se dice. La pena fue que 1080... Bueno, el mejor de los que ha tenido. Sí, pero es que con 1080 votos nos quedamos con un solo concejal, nos faltaron 8. Eso es raro que se vuelva a dar. Puñetera Leidón, sí. Que partidos que nos duplicaban escasamente en votos nos cuadruplicaban en escaños, y el Partido Socialista, que nos cuadruplicaba en votos, pues nos octuplicaba en concejales, y al final, con un resultado que fue relativamente bueno, pues no sirvió prácticamente para nada. Pero bueno, tampoco esas son las reglas que hay, ¿no? Con las que no estamos de acuerdo, pero son a las que nos atenemos. Y sacamos un concejal, nos implicamos fuerte en aquel gobierno, al punto de que, bueno, de alguna manera tuvimos consecuencias. En mi caso, por ejemplo, el hecho de dejar transitoriamente la política, ¿no? Y pasar a un segundo plano por una incompatibilidad total entre mi trabajo y la labor que tenía que hacer aquí, ¿no? Y luego he estado siempre Izquierda Unida desde que se fundó, he formado parte de ella, sigo siendo, ahora soy coordinador local de Izquierda Unida, y llega un momento en el cual, bueno, ya mi etapa laboral termina. Ya dentro de unos cuantos días soy jubilado pensionista y disfruto de mucha más libertad, de mucho más tiempo y mucha más capacidad para poder hacer política, que es algo que me gusta y que creo que es bueno, y que creo que todo el mundo debería hacer política, porque la política debe ser el punto de unión de las discrepancias y debe ser un punto donde las diferentes opiniones se resuelvan civilizadamente, mediante el diálogo, mediante la conversación y mediante el tratar de entender por qué una persona no piensa igual que tú o tú no piensas igual que ella, y llegar al momento, o sea, llegar al punto de encuentro donde nos sintamos todos un poco satisfechos. Y la política es hermosa. El problema es cuando la política es invadida por personas que tienen otros intereses que no son precisamente políticos, y esos son los que la degradan, los que la corrompen, los que la pervierten, y los que al fin y al cabo, en última instancia, lo único que buscan es su propio beneficio y el de algunos allegados a sí mismos. Hablas por lo que se haya podido producir en Marchena, me imagino. Bueno. Ya que estamos en Marchena, no porque yo lo piense así. Evidentemente, nosotros lo hemos denunciado desde hace ya tiempo, y nosotros vemos que ahora mismo
El partido, y yo ya lo llamo marista, ¿no? Porque el Partido Socialista que fundó en el Bar Labra, es un sitio que a mí me gusta mucho ir, en Madrid. Siguen poniendo el mejor bacalao rebozado que hay en Madrid. Sí, está detrás de la Puerta del Sol, es un lugar encantador y también tiene buen vermut, hay que decirlo. Y aquel partido que se fundó en este bar, que lo fundó Pablo Iglesias, Pose, y hoy no tiene nada que ver lo que hay aquí, pero bueno, ni hoy ni lo que hace, por ejemplo, unos cuantos años, ¿no? Es que lo que hoy existe en este partido, que todavía se sigue llamando socialista, pero que de ello no tiene nada, y lo digo un poco reivindicándole a los socialistas de verdad, que lo que están haciendo con su partido es un proceso de conseguidor. Entro aquí para ver qué es lo que consigo y qué es lo que puedo aportar a personas que son afín a mí y que me obedecen, ¿ya? Y ahora pongo todos los medios de los que dispongo, sin ningún tipo de reparo, sin mirar para nada el comportamiento que tenga para con los que no estén de acuerdo conmigo, estén menos de acuerdo, y todo es generarme un beneficio que posiblemente en mi vida privada a lo mejor no lo conseguiría, y por eso uso la política para vivir un poco mejor de lo que viviría si no estuviera dentro de ella. Esos son los procesos que degradan la política, y creo que Izquierda Unida y creo que nuestra formación, y yo por lo menos, no sé hasta dónde lo podré conseguir, si lo puedo conseguir, pero voy a intentar recuperar la política con palabras mayores, o sea, con letras grandes, y la política que haga que todos podamos hablar, que todos nos escuchemos y que todo el que tenga un problema vea dentro de la solución colectiva por su posible salida, ¿no? Que se pueda sentir satisfecho con que todo el mundo lo podemos ayudar. Precisamente contra una vulneración de derechos de uno de los concejales, ya que está hablando de esta forma de hacer política, pues Izquierda Unida se rebeló, recurrió, y pese a que se le tildaba de irse de excursión y de algunas palabras pues de este tipo, al final se gana ese juicio hasta el Tribunal Supremo, pero la alcaldesa ha manifestado en reiteradas ocasiones que ya aquella sentencia está cumplida, porque los sueldos no se pueden devolver. A todo esto, más allá del resultado de una sentencia, que no siempre, a lo mejor no siempre es justo, pero en este caso consideramos que sí, porque se vulneró el derecho a la presencia del concejal en aquel pleno donde se aprobaba aquello. Trajo mucha cola, porque no solo se habló de esto, sino que se hizo un discurso en el que parecía que Izquierda Unida se había opuesto a otras subvenciones que se presentaban en ese pleno, asociaciones deportivas, asociaciones de carácter social. Entonces, pues a partir de ahí creo que en el seno de Izquierda Unida, sobre todo el concejal y buen amigo Francisco Javier Segovia, pues sufrió bastante, pasó un proceso largo sobre todo, y la verdad es que os habéis quedado con un sabor de boca, creo que agridulce, porque igual que tenéis la razón, veis que no se ha aplicado realmente en Marchena como dictaminaba esa sentencia de consecuencias económicas, ¿no? Es un caso que, bueno, luego ha derivado en que se diga también que Izquierda Unida pues se oponía a esas subvenciones con las que estaba completamente a favor, ¿no? Eso es algo que quien quiere un poco tergiversar, lo primero que hago yo es vestir de bonito algo que es feo. Esa estrategia, ese proceso ya muy usado, ¿no?, por personas que quieren vestir sus objetivos. La idea de ese pleno extraordinario no eran las subvenciones. La idea de ese pleno extraordinario no eran los diferentes puntos que formaban parte de ese pleno extraordinario. La idea de ese pleno extraordinario era simplemente asignar unos salarios a personas que se quería favorecer por estar incluidos dentro del partido. El problema ocurre cuando, por parte de nuestro compañero, de Francisco Javier Segovia, entendió que se había vulnerado sus derechos fundamentales de poder participar en el pleno, porque él con antelación ya le dijo a la señora alcaldesa que tenía que hacer una labor docente, que además era una marcha a Estepa, donde él iba con sus alumnos, y además él era el organizador de... Y claro, inmediatamente dice, bien, aquí yo convoco el pleno justo en el momento en el que él está en Estepa. Y luego lo que es que si se había ido de excursión, eso...
Ya hablaremos de su capacidad de mentir y de su capacidad de tergiversar y de su capacidad de retorcer cualquier argumento en beneficio propio. Entonces, convocaron el pleno. Inicialmente, en el juzgado número 3 de lo contencioso de Sevilla, se perdió, pero viendo que no era, entendiendo que esa sentencia no era correcta por parte del concejal, apoyado por el grupo nuestro, ¿no? En fin, por nuestro grupo, por la Asamblea Local de Izquierda Unida, se decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos dio la razón. Y dijo que ese pleno, además, dijo que ese pleno no era legal porque no había cumplido los preceptos de configuración legal que se establecen. Ese pleno, para convocarse de forma extraordinaria, igual que los grupos de la oposición cuando solicitan la convocatoria de un pleno tienen que justificarlo, no se justificó por parte de la señora. Tan rápido lo quiso hacer que se le olvidó ese detalle. Y eso fue más que suficiente para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictara que el pleno era nulo. Esa nulidad que luego fue corroborada por el Tribunal Supremo, porque una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emite la sentencia, van y recurren en casación. Y se ve en Madrid en el tribunal, y el Tribunal Supremo vuelve a dar la razón a nuestra demanda y sigue determinando y le da la orden al Pleno, y le da la orden al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se cumpla, y está a su vez al juzgado número 3 de lo contencioso para que se proceda al reintegro de esas cantidades. ¿Cómo se lo han hecho? Izquierda Unida tiene un poco la tranquilidad de que cuando hemos entrado en un caso, ¿cuál es este?, hemos llegado hasta el final, hemos llegado convencidos de que era lo que teníamos que haber hecho, y hemos llegado hasta el final con sentencias todas favorables para nosotros, con lo cual que para nada lo que en su día se inició por parte de Francisco Javier Segovia era ni locura ni nada. Era un proceso bien hecho, bien llegado, y hasta el final tuvimos siempre la razón. Muy bien. Pasamos a hablar de algunas cosas del programa de Izquierda Unida y de la propia idiosincrasia que tiene el partido en Marchena y por supuesto, pues las reivindicaciones de diversos colectivos, de servicios públicos. Habláis mucho de ellas porque siguen siendo necesarias prácticamente elecciones tras elecciones, año tras año. Y bueno, pues ahora mismo pues ha habido problemas con los comerciantes, con el tiempo de las obras. En otro sentido, pues también la sanidad pública lo hemos visto en manifestaciones y bueno, luchas hay muchas. También hemos visto para mejorar el servicio o el número de trenes de Renfe en Marchena, que se ha perdido un poquito en temas de transporte. Y tus propios compañeros te lo han destacado de la comarca, que aquí hay un candidato pues que va a estar siempre con esos colectivos. Por supuesto, también las últimas manifestaciones de los trabajadores de ADECO, de Procavi, de los de Despiese, que la verdad es que tenían una serie de problemas en la cadena de producción que ya explicaron en su día. Es la idiosincrasia de Izquierda Unida y la mantenéis porque la veis necesaria y porque representa a una mayoría social, como decís, que al final entre unas cosas y otras es amplia y es de gente que se ve más desfavorecida o más indefensa, ¿no? Mira, nosotros somos un partido político de izquierdas y vamos a retomar un poco. Los partidos políticos de izquierda surgen como una fórmula para que los trabajadores se puedan ayudar entre ellos, estábamos hablando de finales del siglo XIX, para dejar de ser un poco un elemento más de la cadena productiva en manos de unos empresarios que solamente lo utilizaban como elementos de producción, y reivindicar su vida, su vivir, su persona, ¿no? Y reivindicar unas condiciones de vida, reivindicar unas condiciones mínimas de salario que le permita mantener a su familia, reivindicar unas condiciones de trabajo que le permita tener una vivienda donde poderse proteger, pan, trabajo y techo. Es lo que siempre desde la izquierda ha sido un poco el lema siempre. Las pancartas de fotografía antigua de manifestaciones que alguna vez hemos visto. Entonces,
partidos políticos de izquierda surgen de ahí. Y es la idiosincrasia. Vamos evolucionando porque, evidentemente, bueno, las condiciones laborales de vida de finales del siglo XIX no son las mismas que a comienzos del siglo XXI. Pero siempre hay algo por lo que luchar. Y ahora mismo, un partido de izquierda tiene que tener un enfoque hacia las personas que más lo necesitan, hacia los más débiles. Porque los partidos de izquierda surgen para eso, para protegerse entre ellos los más débiles. Y es donde tenemos que estar. Y aquí en Marchena hay asociaciones que han estado abandonadas por parte de la señora alcaldesa y del equipo de gobierno en general. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, el problema, las dificultades que han tenido, por ejemplo, la asociación con personas de autismo. Algo tan simple y tan sencillo como una plantilla donde poder dibujar unos pictogramas y algo, pero no solamente no se facilita, sino que incluso se amenaza que en el caso de que se haga por otra cuenta, lo van a denunciar. Pero bueno, vamos a ver, si es una cosa que afecta a personas, que tienen un problema y que lo único que están pidiendo es integración, lo único que están pidiendo es capacidad para poder tener un poco más de defensa de cara a poderse mover libremente por el pueblo. Estamos... los trabajadores de Procavi. Entiendo que es bueno que exista una empresa como Procavi que da mucho trabajo a Marchena, y no solamente a Marchena, sino también a pueblos de la comarca, vienen de Morón, de Araal, en fin, de muchos sitios, pero también hay que tener en cuenta que los trabajadores son parte de la cadena y son personas que tienen que recibir su justa compensación en función del trabajo que hace. O sea, un puesto de trabajo ahora mismo, tal como está el tema del trabajo, evidentemente hay que valorarlo. Pero hay que valorar el puesto de trabajo en su justa medida. Una cosa es un puesto de trabajo y otra cosa es una explotación. Lo que no puede ser es que se aumenten las cadencias, los ritmos, generar un sobreesfuerzo. Simplemente hay que tener en cuenta cuántas personas de baja laboral médica están de forma más o menos permanente en esa empresa. Oye, y cuando estos trabajadores han iniciado una serie de movilizaciones para defender su derecho a un trabajo digno, justo, en condiciones que ellos puedan desarrollar su trabajo y que les permita salir de trabajo para ir tranquilamente a su casa sin ir quejándose de que me duele la espalda, el brazo o las tendinitis que se le están generando. Cuando estos trabajadores se unen, lo mínimo que tiene que hacer un partido que se denomina de izquierda es trabajar y por lo menos mostrar su apoyo a ellos. Entonces, un alcalde de izquierda tiene que ir a Procavi y decirle, oye, mira, ¿qué está pasando esto? Pues absoluto paso por el aire, y debo decir que allí quien únicamente hizo actos de presencia, en la medida de nuestras posibilidades, porque fíjate que precisamente en este momento en el que no tenemos representación en el ayuntamiento, pero eso sí, no vamos a dejar de estar donde veamos que tenemos que estar, porque tratar de apoyar como mínimo a las personas que necesitan un poco de nuestro apoyo, y es así de fácil. Entre las premisas que se recogen en el programa de Izquierda Unida y también en las declaraciones de vuestros candidatos y los mensajes que se están trasladando, pues se habla de servicios públicos de calidad, de refuerzo de la cobertura social y de mayor atención a la dependencia. Sí. Entonces, este refuerzo del servicio público, que parece algo básico, pero que parece ser que siempre también hay que lucharlo en la altura que estamos. Sí, nosotros somos defensores de que los servicios siempre se hagan por las instituciones públicas, por una sencilla razón, porque económicamente son más eficientes. Bien, entonces, cuando hablamos de servicio público, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las administraciones encargadas de proporcionar esos servicios tienen que tener suficiente solvencia. Y ahora vamos a entrar a las capacidades que tiene que tener el ayuntamiento para poder sufragar eso. Y, por ejemplo, nosotros proponemos la derogación, evidentemente, de la LRSAL, ¿no? Esta del Montoro, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, de las administraciones locales, y dotar a los ayuntamientos de mayores medios y que estos gestionen directamente los servicios públicos que la población les demanda. Una de las propuestas que hacemos nosotros, por ejemplo, es a ver de qué manera se puede
que los tramos del IBI pues no sean estancos, sino vamos a hacer sino que lo vamos a coger y quien tenga más, que pague un poco más. Y lo que se llama la progresividad, que el IBI sea un impuesto progresivo, que no puede pagar el mismo porcentaje un hombre que sí, se lo habrá ganado, lo habrá heredado, como sea, que tenga un palacio, que una familia que tenga un pisito, una casita y es lo justo para vivir. Hay una parte de ese impuesto que es competencia del ayuntamiento y otra del Estado, ¿no? Hay una parte, no. El IBI se cobra directamente por el ayuntamiento. Y el ayuntamiento lo único que hace es fijar una tasa impositiva entre un máximo y un mínimo sobre una base imponible, que eso no es ni más ni menos que el valor catastral que determina otra administración, que es catastro. Pues nosotros queremos ver de qué manera se puede conseguir que la tasa impositiva no sea la misma para todo el mundo, sino que el ayuntamiento tenga capacidad para, en función de los valores catastrales, quien más tenga pague un poco más y quien menos. Es lo que pasa con la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas. Y todo el mundo entiende que quien más gana tenga que pagar un poco más. ¿Cuál es la idea? La idea es que los ayuntamientos tienen que tener financiación suficiente para ellos cubrir. Y ahora, gestionar directamente servicios que son muy necesarios. La dependencia. Oye, que es que en Marchena hay muchas personas que están todavía esperando una resolución que les nombre una persona que los cuide. Y llevan años. Y no puede ser así. Y hay personas suficientemente preparadas que están en paro. Y entonces los ayuntamientos tienen que tener recursos suficientes para que ese servicio demandado por las personas que lo necesitan se cubra y se cubra de manera eficiente y con trabajadores que estén bien pagados y que hagan su trabajo en condiciones idóneas para las personas que lo tienen que recibir. Los servicios públicos, igual que atender todas las demandas de integración y de movilidad y de capacidad para vivir con el resto de las personas. Tú no puedes tener... Estamos hablando, por ejemplo, de infraestructuras que hay que modificarlas. Se van modificando algunas, pero todavía quedan más, que permitan a las personas con cierta discapacidad que puedan superarlas. Pero además estamos hablando de integración. Y voy a poner un ejemplo de un niño que ya es conocido. Oye, que el ayuntamiento se tiene que dejar el pecho y el alma si hace falta porque nadie se quede fuera. Hablamos del derecho de un chiquillo a poder criarse y desarrollarse con el resto de niños, sin que por ello se tenga que poner en peligro su vida. Esas son las cosas que un ayuntamiento tiene que estar. Tratar de atender, y si es posible, uno a uno, a las necesidades de las personas que están aquí. Y disponer de los medios necesarios para que ese servicio se haga de forma eficiente y que se haga bien, ¿no? Y que los usuarios, que son los habitantes del pueblo, pues estén satisfechos con lo que se les está aportando. Y para que se pueda cumplir en el mayor desarrollo posible todo esto que estás proponiendo, pues una de las cosas que decía en una de las entrevistas recientes que teníamos era que el ayuntamiento ahora está ingresando más a través de diversos tributos como la PIE, la Patrica, el tema de regularización de las AFO. O sea que según vuestro punto de vista hay un momento en el que se puede invertir más y en estas prioridades que marcáis, ¿no? Vamos a ver, yo lo que no me parece adecuado es vanagloriarse de que se tiene un remanente muy alto, de que se tiene un superávit muy alto, cuando se es consciente de que hay personas con necesidades que no se cubren. Cuando tú me digas, tengo remanente, tengo superávit, tengo exceso de dinero y todas las necesidades de los habitantes de mi pueblo están cubiertas, yo te doy un aplauso. Pero mientras haya necesidades que cubrir y tú no las atiendas, a mí no me vengas con que a ti te sobra, porque tú estás dejando una labor sin hacer. Esto es una casa de familia. Y en una casa de familia, el padre de familia que me diga, yo tengo 27 millones en el banco, pero resulta que ves a los niños descalzos, con ropa rota y demás, pues yo le diré, mira, tú eres un chichiribaila, por mucho que tengas. O sea,
los medios están precisamente para satisfacer las necesidades y es lo más fundamental. Hemos hablado de cubrir las necesidades. Planes de empleo, la mayor necesidad que ahora mismo tenemos de cara a la juventud es crear planes de empleo. Ahora mismo hay suficientes nichos que por donde se puede explorar y por donde se puede atender. Precisamente, hemos hablado de la atención a la dependencia de las personas mayores. Bueno, pues de la misma manera que nos sirve para atender a las personas, también sirve para proporcionar un puesto de trabajo a personas jóvenes y que se les capacite para desarrollar esa labor. Hay un mundo tremendo pendiente de entrar, que es en las nuevas tecnologías de lo que son las energías renovables. Bueno, pues vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de una forma equilibrada. Tampoco vamos a andar con esas macro plantas que al final son más perjudiciales que beneficiosas. Precisamente lo ha dicho el Taller Verde en una de sus propuestas. Claro, pero sí se puede, de una forma ordenada, de una forma equilibrada, en diferentes espacios, pues crear y crear planes de empleo para los jóvenes, porque lo que es fundamental es que este mundo será siempre de ellos. Pues los jóvenes mañana serán viejos como yo antes de ayer fui joven y ahora soy viejo. Y habrá otros jóvenes, ¿no? Y son los que aseguran la continuidad y son los que tienen que heredar este mundo. Y entonces, oye, hay que facilitarles en todo lo posible. Bueno, facilitarles no, promover que ellos tengan esas capacidades para desarrollarse como personas, que son las que tienen que llevar este mundo adelante cuando pasen unos cuantos años. Y los planes de empleo hay que potenciarlos al máximo y hacer que la gente joven trabaje. Sí, es uno de los puntos que también habéis hablado, que hay muchos jóvenes de Marchena con preparación, conocéis también algún caso cercano, que se van fuera porque no les cabe más remedio, no porque no les guste vivir en nuestro pueblo. Y bueno, pues se trata de que puedan regresar más, de que los que están se queden. Yo te puedo... y también en este sentido, a ellos la política de vivienda en este sentido marca Izquierda Unida con claridad que la vivienda es un derecho. Está recogido. Está recogido en la Constitución. Por favor. Y además de estar recogido en la Constitución, el problema de la vivienda es que se ha convertido la vivienda en un bien especulativo, más que en una necesidad. En eso podemos entrar en temas ya más gordos de que... Alquileres a precios turísticos en la ciudad. También de qué es lo que hacen los fondos negros buitres que compran infinidad de pisos, en fin. Y eso es un poco más complejo. Pero lo que sí tenemos que ver es que tú no puedes permitir que una persona emplee más de un 25-30% de su renta en tener un techo. De hecho, yo voy a recordar cuando todavía hace años en la declaración de la renta de las personas físicas se podía desgravar una persona la cantidad de invertida en la compra, en la adquisición de su vivienda habitual, establecía que el máximo que te podían desgravar era el 30% de la base imponible, porque ya Hacienda entendía que tú no te podías gastar más de eso, porque si te gastabas eso entonces ya no podías vivir. O sea que fíjate que eso hace unos años era la misma administración, la misma Hacienda la que decía que tú no te podías gastar más del 30% de tu salario. Bueno, pues precisamente lo que no cabe es que haya unos alquileres tan caros. Y bueno, y aquí en Marchena también yo digo que hay que tener un poco la vista larga y el problema de la vivienda que hay ahí, que hay personas que necesitan una vivienda y que tiene que ser una vivienda asequible, que permita vivir con dignidad y que no se lleve la mayor parte del salario que perciban. Habría que plantearlo también en restaurar, en que tenga un tratamiento urbanístico importante. Solucionar el problema de la vivienda no significa invadir espacios. Solucionar el problema de la vivienda puede significar a lo mejor, bueno, pues restaurar, que el centro de Marchena tiene zonas muy deterioradas, que hay que circular, que hay que dar un paseo por diferentes calles. Oye, y el ayuntamiento puede tomar una iniciativa de hablar con propietarios, de llegar a acuerdos, de que, en fin, y de hacer que esos puntos de deterioro se conviertan en posibilidades para que las personas puedan cubrir sus necesidades de tener una vivienda digna y asequible. Entonces, la propuesta nuestra va en ese sentido, ¿no? Y bueno, para esto tenéis un equipo que
que has tenido que formar nuevamente. No sé cómo ha sido esa vuelta a la tarea de formar equipos, de llamar a personas. Y por ejemplo, pues del número 2, Nuria. el 2 y el 3 son nuevos. Sí. El número 4 ahora mismo no Pili. recuerdo si es nueva también. Pili estuvo con nosotros en la anterior lista. Pero sí. bueno, se ha visto cierto movimiento en la lista, también la permanencia de la base del partido, que creo que para ustedes es bueno que esté ahí. Sí, podríamos estar... y la verdad es que es una mezcla, ¿no?, de caras nuevas y viejos conocidos. Podríamos estar a al 50 o 60, 40, en fin. Izquierda Unida es una formación que ya lleva muchos años aquí, evidentemente, y con sus altibajos la estructura sigue ahí. O sea que eso le pese a quien le pese, lo digo así entre comillas, no tiene vuelta de hoja. Entonces, cuando tú tienes una base de la que partir y luego con un pequeño esfuerzo pues tratar de incorporar a personas. Y bueno, y muchas veces son estas personas las que te dicen, oye, mira, yo quiero estar también porque yo creo que el proyecto que tú llevas y que yo llevo lo podemos unificar, o sea, podemos estar, porque al fin y al cabo defendemos lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, no ha sido muy difícil. De hecho, bueno, un poco contar, ya te digo, con la vieja estructura y agradecer, ¿no?, y atender también la voluntad de algunas personas de participar de este proyecto. Y yo creo que es un proyecto que es muy... O sea, que es un grupo que es muy positivo. Y además un grupo, evidentemente, muy, muy, muy preparado. O sea que nosotros contamos con arquitectos, abogados, en fin, que personas que en un momento dado son capaces de plantearse cómo se lleva una administración sin ningún tipo de cortapisa, vamos. En otro orden de cosas, pues lleváis varios preceptos que son del partido en toda España, respecto del medio ambiente, del ecologismo, feminismo o igualdad de género, consultas populares, Sí. que bueno, habéis sido siempre de los primeros en defenderlo, aunque ahora ya esté más extendido. Es la realidad, porque antes había menos partidos políticos que ahora generalmente, y son otro de los principios que tanto en la campaña electoral como en los programas pues hemos visto de Izquierda Unida. Lógicamente, pues todo lo que esté funcionando en este sentido lo vais a mantener o potenciar en el Ayuntamiento de Marchena, ¿no? Evidentemente, nosotros queremos un pueblo, o sea, un ayuntamiento que sea totalmente abierto. Y abierto significa facilitar la capacidad de participación de todas las personas. Los plenos no tienen que ser... hay que articular los medios para que la gente pueda participar en ellos. Pero no al final como último recurso. No. Que punto a punto, cada persona que tenga algo que decir, lo pueda decir. Es importantísimo que todas las personas que vayan al ayuntamiento cubriendo una necesidad puedan ir tranquilamente a hablar con la persona con la que desean hablar sin que nadie le pregunte con antelación qué es lo que te pasa para ver a quién te derivo. No, vamos a ver, que yo no vengo, yo tengo un problema y no tengo por qué contárselo a nadie. Quiero ver a esta persona. Y si la persona es un técnico que está desarrollando una labor y eso, no lo vamos a dejar. Pero están los políticos, que esa es la labor política, que por eso están los políticos en el ayuntamiento, porque los políticos no tienen que sustituir a los técnicos ni tienen que hacer su trabajo. Los políticos están para orientar a los técnicos y para atender a las personas que tienen una necesidad y ver con los técnicos qué medios hay para solucionar este problema que este marchenero o marchenera me plantea. Y es así de fácil. Y el que quiera y la persona que lo necesite tiene que ser atendida inmediatamente o lo más rápidamente posible por quien ella demande que lo quiera ver. Y en los plenos, eso de poner al final un apartado después de ruegos y preguntas, no. ¿Por qué? Tenemos que articular una manera de que punto a punto, porque hay a lo mejor un punto que a mí me puede afectar, pero va el número 1 y hay 27 y resulta que yo tengo que estar... Bueno, pues no, pues vamos a ver de qué manera podemos ver que la presencia de esta persona, bueno, pues le dé derecho a opinar y a marcar su criterio
en algo que él pueda estar interesado. La participación es fundamental y creo que hay que potenciarla, porque un ayuntamiento como una institución lejana pierde toda su credibilidad y deja de ser útil para la gente, que es lo peor que nos puede pasar. Y bueno, también es un punto importante que no se puede olvidar, aunque estemos en Marchena, pero estamos en un planeta, ¿no? La recuperación del 0,7% que en un principio de la democracia se consiguió en Marchena y se ha dejado un poco atrás por una cosa o por otra. Una ciencia que marca Izquierda Unida, ¿no? Colaborar un 0,7% con necesidades globales importantes, ¿no? Vamos a ver. Nosotros pensamos que la solidaridad internacional y somos un pueblo. Y somos un pueblo común en toda la Tierra. O sea, somos la especie humana. Y hubo quien en su día inventó fronteras, inventó patrias, inventó todas esas cosas. Pero al fin y al cabo los seres humanos somos todos de la misma manera y todos tenemos las mismas necesidades. Y yo veo con qué facilidad por parte de los gobiernos hay solidaridad en cuanto al tráfico de armamento para mantener determinadas guerras, que ahora no vamos a entrar en quién la hizo, quién no la hizo, quién la provocó, quién no la provocó, quién tiene razón o quién no tiene razón, porque independientemente de quién la tenga o de quién no la tenga, el problema es que hay mucha solidaridad armamentística. Y la solidaridad armamentística nada más que genera muertos y muertos y muertos. Y son seres vivos que pierden su vida. Y muchas veces a lo mejor lo que haría falta es un poco de solidaridad viva, por decirlo de esa manera. Y es un 0,7 lo que se planteaba, que es una cantidad que tampoco en el Ayuntamiento de Marchena a lo mejor podría ser unos cuantas decenas de miles de euros, no lo sé, es cuestión de planteárselo. Pero hay que permitir la vida de los pueblos, y Europa tiene más responsabilidad que otras comunidades, porque estamos hablando, por ejemplo, de África, donde durante años y siglos todos los recursos de allí han sido explotados por europeos, ¿no?, que han obtenido sus beneficios. Algo de solidaridad posiblemente genere menos guerra, porque entonces se podrían solucionar de forma más civilizada los conflictos, pero es que además incluso nos puede hasta salir más barato, porque todos los medios y todos los mecanismos que ponen para intentar impedir que quien tiene hambre supere eso y se venga aquí de cualquier manera, a lo mejor sale más barato ceder ese 0,7 que lo que nos cuesta poner todas las barreras que ponemos para que no lleguen hasta aquí. Entonces volvemos un poquito a España, y dentro de también estos actos y estas últimas declaraciones, pues habéis hecho ver que cuando está la izquierda en un gobierno, en este caso en el gobierno nacional, apoyando al partido que gobierna, pues se ha logrado revalorizar, o sea, mejor dicho, subir las pensiones. También en este sentido hay parte de la gente que lo ve estrictamente necesario por la inflación y el aumento de precio que ha habido, pero bueno, el caso es que se ha aumentado la pensión y también el salario mínimo. Son dos logros, entre otros, sí, y una actuación en temas laborales que está ahí fijada y marcada por la izquierda, y que a lo mejor en Marchena podría tener su reflejo en lo que se pueda tener, ¿no? Bueno, nosotros vamos a defender, evidentemente, desde Izquierda Unida, el proyecto Sumar es un proyecto propio. Y Yolanda Díaz, como ministra de Trabajo, pensamos que ha hecho una labor bastante encomiable. Porque es que además la lógica económica también tiene un camino. Si es que no ha hecho nada más que en un momento dado, cuando hablamos de política económica, una política más eficiente, entre otras cosas, exige una política más equitativa. Un pequeño ejemplo. Una sociedad donde 99 tiene 1 y 1 tiene 5.000. Estos unos podrán demandar una Coca-Cola y se pagarán una y ya no tienen para más. Este que tiene 5.000, con los 5.000 se puede tomar una, se puede tomar 2, se puede tomar 3, pero a la que hace 4 seguramente ya está un pelín harto.
posiblemente económicamente sea mucho más eficiente que los que tienen uno tengan 5, y porque a lo mejor consumen la segunda y alguno a lo mejor la tercera y todavía le puede quedar algo. Y incluso de eficiencia, ¿no? O sea, estamos hablando de... Y es un poco... Es que el problema de España era una desigualdad tremenda en cuanto a la renta. Y y además una... bueno, te hablo de desigualdad y además una injusticia. Pero es que además... Las hay. Claro, pero es que además... Lo escuchamos a Jesús Cintora decirlo, el periodista, pero es que además, en una charla en Ara. Pero es que además... Me acabo de acordar. Pero es que además es que es ineficiente totalmente. Entonces, una sociedad que esté equilibrada, que esté desarrollada, que tenga un crecimiento más equitativo, siempre genera mayores beneficios para la totalidad. Y lo único que... Y además, bueno, luego vienen los augures que decía que esto se va a hundir, porque si el incremento del salario mínimo iba a poner las tasas de desempleo por las nubes, pues no, el desempleo baja. Las pensiones al nivel que se han puesto iban a hundir el fondo de pensiones, y precisamente quienes lo hundieron fueron quienes se lo llevaron para salvar a los bancos. Y sin embargo es ahora que las pensiones están tomando un cariz, un nivel que ya es medianamente aceptable, cuando precisamente también se está recuperando el fondo de pensiones. O sea que al final la historia nos da la razón, ¿no? Ahora que he hablado de los bancos, no viene mal recordar, y es la realidad, que Izquierda Unida atendió a muchas personas y abrió también consultas de profesionales para el tema de las cláusulas de suelo, entre otros, preferentes. Sí. Y a nivel de otras acciones, así con gente que reivindica pues cuestiones justas, ¿no? El mismo tema de Procavi. Quería hablar de uno y de otro ahora por separado, pero te voy a hacer las preguntas juntas para que no se me olvide. Pues este partido que ahora ha sido acusado de ser de derecha reunió a los trabajadores en una manifestación anterior, en una reivindicación anterior en su propio despacho, porque no pudo hacerlo en la sala de junta del ayuntamiento, ¿no? Sí. Eso fue... 2016 o 17. Sí, estaba Francisco Javier Segovia de concejal. Y partidos de izquierda de toda la comarca. Y sí, vino Isidoro, por ejemplo, de Lama Morón, vino también de Izquierda Unida Morón Marina, vinieron de Izquierda Unida de Aral. En fin, nos juntamos un grupito. Y la idea era que simplemente por el número de personas, ¿no?, que nos íbamos a reunir, se solicitó que se hiciese en la sala de juntas. Y ya estaba acordado en la sala de juntas. Precisamente el concejal encargado ya le autorizó a Francisco Javier Segovia que se hiciese allí. Pero a última hora la señora dijo que no, que Nanay de la China, que allí no... y además envió a la policía local para impedir que nos reuniésemos allí. Que hubo incluso un tira y afloja, que Javier dice, mira, que yo tengo la autorización, que estuvieron haciendo las consultas, pero al final dijeron, mira, que quien manda ha dicho que no se puede hacer. Y entonces nos reunimos en el pequeño, en el despacho de Izquierda Unida, que era más pequeño, y allí pudimos hacer. Eso es en cuanto a un poco a estar ayudar a las personas, a los trabajadores, ¿no? Lo que me comentaba, allí precisamente en el despachito nuestro de la calle Madre Carmen González, pues allí estuvimos durante un tiempo bastante importante tratando de ayudar a las personas en la demanda por las cláusulas suelos ilegales que se habían impuesto. Conseguimos que a muchas personas el banco... El juez Ruiz de Lara fue bastante emprendedor, aquí precisamente en Marchena, con alguna sentencia pionera. Lo recordamos con bastante buen recuerdo. Y conseguimos que más de una de las personas que estuvieran allí recibieran su dinero, ¿no?, cobrado indebidamente por los bancos. Particularmente yo también fui uno. Pues... tenemos que ir un poquito terminando. Hay un tema que no se me puede olvidar antes ya de hablar de... Bueno, ya entramos en cuestiones políticas estrictamente electorales, voto andalucista de izquierda, y la definición del propio concepto de andalucismo como de izquierda ha sido reivindicado para que se sientan representados en Izquierda Unida, pues, además del voto socialista, ¿no? Es uno de los mensajes más continuos de campaña, porque aquí en Marchena hubo una base andalucista que
fue fuerte y no sé si seguirá ahí siéndolo todavía. Yo tengo que decir que, bueno, de hecho tuvieron la alcaldía, ¿no? Sí. Y eso, un pueblo donde una formación política tiene la alcaldía, evidentemente tiene que tener una estructura social fuerte porque del humo no se vive políticamente, ¿no? Y el partido andalucista era el Partido Socialista de Andalucía. Y habría que recordar las elecciones municipales del año 1979, donde la victoria fue de UCD y fue una coalición en la que participó el Partido Socialista Obrero Español con 6 concejales, más los 2 del Partido Socialista de Andalucía, más el concejal del Partido del Trabajo de Andalucía, y 6 más 3, 9, consiguieron que Manuel Moraza fuese el alcalde de Marchena. O sea que el Partido Socialista de Andalucía, el Partido Andalucista, siempre es de una vertiente de izquierda, entre otras cosas porque Andalucía siempre ha sido una de las comunidades o de los pueblos más marginados. Y defender a Andalucía es defender a los andaluces. Y los andaluces son los trabajadores, eran los más necesitados. Lo he dicho varias veces, ¿no? El problema, a Blas Infante lo mataron por pedir tierra para los trabajadores. Y si eso no es izquierda, en fin, precisamente. Y por ello es por lo que nosotros vemos que el referente andalucista ahora mismo en Marchena es un partido de izquierda, y ahora mismo no hay otro partido de izquierda. Porque aunque esta señora últimamente le dé por decir que somos de derechas... O ha realizado una acusación concreta de que tener planteada una moción de censura. No sé si llegó un punto en el que discrepabais todos los partidos y lo intentasteis de verdad, que puede ser una opción legítima, o es rotundamente falso. Vamos a ver, es rotundamente falso. Entre otras cosas, habría que explicarle a esta señora si sabe lo que es una moción de censura, y sobre todo cuando hablamos de un ayuntamiento. Porque la moción de censura ya de por sí, incluso en el Parlamento, a nivel nacional, es difícil. Pero en un ayuntamiento todavía mucho más. ¿Por qué? Pues porque tienen que ser los concejales uno a uno los que ante el secretario manifiesten su voluntad de presentar la moción. Cuando ya se reúnan una mayoría suficiente para que esta moción sea segura que se va a llevar adelante, porque si no, no se presenta. O sea, antes de que se presente, ya tiene que haber una manifestación y firma ante el secretario por parte de los concejales o de los miembros que quieran formar parte de esa moción. Si no se consigue ese número, la moción no se ve. Pero es que luego, antes de que incluso se llegue al momento, estos se tienen que ratificar. O sea que es que una moción de censura en un ayuntamiento no es difícil, es todavía más difícil. Y además, bueno, yo planteo una cuestión bastante fácil y bastante sencilla. ¿Dónde están esos documentos? O sea, que presente algún documento. Yo puedo hablar con quien me dé la gana y plantear el problema que me dé la gana y hablar, pero una cosa es eso y otra cosa es plantear un cambio de gobierno. Yo debo decir, y ahora lo voy a hacer con respecto, porque además esta mujer bueno, ya... Esta señora ya sabemos que ha venido al ayuntamiento, ¿no? A tratar de obtener su beneficio propio y de alguna manera también ayudar a sus correligionarios más cercanos. En el año 2006, el concejal encargado del área de economía del Ayuntamiento de Marchena, en minoría, con 8 concejales, me llama, porque al fin y al cabo un poco todo el tema del área económica de Izquierda Unida lo he manejado yo, ¿no? En fin, para tener una reunión, y el primer plan de saneamiento financiero del Ayuntamiento de Marchena se presentó en el año 2006. Don Luis Jiménez Gavira es el alcalde, y quedamos lo voy a decir, en el fogón, ¿no? En tomarnos, no voy a decir el nombre. Mucho por allí,
No, con Luis no fue con... Bueno, pero me ha recordado Mi, un poco mi reunión... cuando lo veíamos con su charla de fútbol y demás. Mi reunión fue con quien llevaba el área económica en el gobierno local en aquel tiempo. Y trataba un poco de explicarme y al mismo tiempo de convencerme de la necesidad de que por parte de nuestro grupo se apoyase ese plan de saneamiento financiero, que no es ni más ni menos que solicitar un préstamo a más largo plazo que permita solventar las dificultades económicas y financieras. Y digo, y en el caso de que no lo apoyemos, votemos en contra, ¿qué es lo que hacéis? Dice, pues tendríamos que dimitir todos e irnos. O sea que si Izquierda Unida o Paco Rey pactara con la derecha, fíjate si hemos tenido posibilidades, o 4 años de oposición conjunta contra un equipo que no era tampoco nada pequeñito. O sea que el equipo de gobierno eran 10 concejales, los 7 del Partido Andalucista. Prácticamente codo con codo. Y fuimos 4 años de una labor fuerte, ¿no? De una labor importante. Y luego, en el año 2011, fue tirarse a la piscina lo que hicimos nosotros, porque pensamos que hacía falta hacer eso para sacar Marchena adelante desde nuestro punto de vista de izquierda. Entonces, ahora que hay una persona que viene a este ayuntamiento a ver qué es lo que se lleva, a ver qué es lo que gana y a ver qué es lo que puede repartir, me venga con esa historia y ya no... Perdona, si aquí hay alguien de derecha o alguien interesado en sí mismo, no es más que ella. Tenemos que ir finalizando y, por supuesto, tiene ahí la cámara por delante para convencer al electorado y ofrecerle la oportunidad de votar a Izquierda Unida el día 28 de mayo. Bueno, yo lo que tengo la suerte de ser parte de un grupo de personas muy válidas, muy comprometidas, muy decididas a trabajar, y quiero transmitir la ilusión que ellos tienen y quiero decirle al pueblo de Marchena que tenemos ganas de trabajar y tenemos ganas de trabajar para ellos. No venimos aquí pidiendo nada, no queremos nada a cambio, simplemente queremos trabajar, sentirnos para con nosotros. Yo fui alumno de la Universidad Laboral de Málaga, voy a aprovecharlo ahora, y el lema que teníamos en aquel centro, en latín era hoc habeo quod debi, y traducido al castellano dice, solo tengo lo que di, una frase que parece ser que en tiempos dijo Marco Antonio. Y es eso. Al final, lo que tenemos es lo que somos capaces de dar, lo que somos capaces de transmitir, lo que somos capaces de colaborar para que la gente viva un poco mejor. Esa es la línea en la que estamos. Por eso estamos aquí y por eso pensamos que tenemos derecho a pedirle al pueblo de Marchena que, o por lo menos ilusionarlo, que vamos a trabajar, vamos a dejarnos lo que haga falta por ellos y para ellos. Y por eso le voy a pedir el voto para todas las personas que forman parte de mi grupo y yo tengo la suerte de estar entre ellos.